Aunque hablamos constantemente que venga tu reino, even though we talk constantly about your kingdom come, muchos todavía no comprenden lo que el reino significa many of us still don't know what the kingdom means o cómo operar dentro de este reino. or how to operate in this kingdom. Para solo recordar rápidamente el mensaje o la parte de la semana pasada, Just to remind you a little bit of last Sunday. se or a recuerda part of que it, tenemos que entender lo que significa reinos, remember that we need to know what it means, what kingdoms mean. cómo operar siendo un ciudadano del reino. How to operate being a citizen of the kingdom. Si yo no entiendo esto, If I don't understand yo this, no voy a entender cómo operar en el reino de Dios. I won't understand how it is to operate in the kingdom of God. Se recuerda que en el reino de Dios, en los reinos de la tierra, Remember that in the kingdoms of here on en los earth, gobiernos de la tierra, in the governments of this earth, existen leyes en cada there are gobierno. laws in every government. Cada reino, cada gobierno tiene sus leyes que son Every diferentes. kingdom, every government has their own laws which are different. Cada reino, cada gobierno tiene su propio idioma. Every government, every kingdom has their own language. Cada reino, cada gobierno tiene su alimento que es cultural de su país. Every kingdom and every government has a cultural food that is from their country. Cada reino tiene su propia música o tiene su estilo de Every música. kingdom has their own style of music, their own type of music. Cada gobierno, cada reino tiene su moneda diferente. Every kingdom, every government has their own different currency. Solamente para repasar eso, yo no puedo entrar en otro gobierno queriendo manejar de mi propia manera. Just to repeat myself, you can't go into a kingdom and wanting to change things to do it my way. Yo no puedo entrar en el gobierno o en el reino de Estados Unidos y querer comprar y vender con reales de Brasil. I can't go into the United States and want to buy and sell with real reais from Siempre Brazil. cuando yo voy a un reino, a un gobierno diferente, a una nación Every diferente, time you go to a new nation, yo tengo que agarrar la moneda local. you need to get the currency. Yo tengo que saber la lengua en la cual yo me voy a comunicar en este lugar. You need to know the language so you can communicate in this place. Yo tengo que entender la cultura. You need to know the culture. ¿Por qué? Porque si no yo entro en problema. Why? Because if you don't, you're going to get into some problems. Por ejemplo, varias veces cuando estuve en Líbano, For example, many times when I was in Lebanon, yo, aunque está en la Biblia, and even though I was in the Bible, it was in the Bible, estoy predicando la Biblia I'm preaching the y Bible, a veces mencionaba la palabra de Israel. and sometimes I would mention the word Israel. Yo vi que el intérprete, el traductor se quedaba frío cuando hablaba la palabra Israel. I noticed that the translator would get cold and worried because of the word Israel. Entonces, dos cosas eran cómicas cuando yo estaba allá. So two things were funny to me when I was there. Los que me escuchaban, Those who heard me, ellos después me decían, they later said to me, yo no entiendo, tú eres árabe, ¿por qué no hablas árabe? they said, I don't understand, you're Arab, why don't you speak Arabic? Y yo, no soy árabe. I said, no, I'm not Arab. Y la otra cosa era el temor de hablar la palabra Israel. And the other thing was that the fear that they had to say the word Israel. Por el conflicto que tiene con la nación de Israel, Because of the conflict that they have with that nation, cuando una persona habla la palabra Israel en Líbano, when somebody says the word Israel in Lebanon, es contra la ley, tú puedes ir a la it's cárcel. against the law, you can go to jail. Entonces, como estoy hablando, cuando yo voy en cada gobierno, yo tengo que saber cómo yo voy a operar. So when I go to any government, I need to know how I'm going to operate. Yo tengo que entender la ley. I need to know the law. Yo tengo que entender la cultura. I need to know the Yo tengo que culture. entender el idioma. I need to know the language. Si yo quiero realmente me comunicar en esos If I lugares. truly want to communicate in these places. Entonces, ahora cuando yo hablo que yo soy un ciudadano del reino, So when I say I'm a citizen of se the recuerde, kingdom, nosotros podemos nacer acá en este mundo, remember we can be born here in this world, pero no pertenecemos a este mundo. but we don't belong to this Somos world. ciudadanos del reino de Dios. We are citizens of the kingdom of God. Mira la persona que está a la par tuya. Look at the person next to you. Entonces, si tú puedes parecer cubano, brasileño, salvadoreño, Say you can look Cuban, Brazilian, Salvadorian, pero tú eres ciudadano del reino. but you are the citizen of the kingdom. Tú eres ciudadano del reino. You are a citizen of the kingdom. Se recuerda, yo di este ejemplo la semana pasada de mi hijo. Remember, I gave this example of my son. Me encanta mirar su pasaporte. I like seeing his Y passport. siempre cuando estoy llenando algún formulario And every time I'm filling out a form para visa en algún país, to a visa in some other o country, cualquier formulario que tiene que poner la descripción de dónde or nació. whatever form that you got to fill out about somebody's birth, Entonces está allá, ciudad de nacimiento, it says city of birth, Varanasi. Varanasi, States, estado, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. País de nacimiento,
country of birth, India. India. Ciudadanía, Citizenship, Brasil. Brazil. Parece como, no. Cuando la persona dice, no, hay algo raro. When somebody sees it, they're like, that's weird. ¿Cómo puedes ter nacido en una ciudad de la How India, can you be born in a city in India, en el estado de la in India, the state of en India, el país de in India, the country of India, y la ciudadanía ser but brasileña? the citizenship be Brazilian? Porque sus padres son brasileños. Because his parents are Brazilian. El ADN es brasileño. His DNA is El Brazilian. ciudadanía de él es brasileña. His citizenship Entonces is tú puedes Brazilian. decir que nació So you can say that you were born en la ciudad de Houston, in the city of Houston, en el estado de Texas, in the state of Texas, en el país de Estados the Unidos, country of the United pero States, su ciudadanía but your citizenship es del reino de Dios. is of the kingdom Tú of God. tienes el ADN del Padre. You have the Tú DNA of the tienes el Father. ADN del cielo. You have the DNA of Tú the eres heaven. ciudadano del reino. You're a citizen of the kingdom. Pero ahora como ciudadano del reino, But as a citizen of the kingdom, yo tengo que aprender a operar dentro del reino de you Dios. need to learn how to operate in the kingdom of God. Me recuerdo cuando yo soy ciudadano de un país, Remember that when you're a citizen in yo a tengo los country, beneficios de este país. you have the benefits of that country. Por ejemplo, muchos de ustedes no son ciudadanos de Estados For Unidos. example, many of you aren't citizens of the United States. Ustedes no tienen los mismos beneficios que un You americano. don't have the same benefits that an American does. Porque tú no eres un americano. Because you're not an American. Tú eres un hondureño, You're an Honduran, un brasileño, a Brazilian, un a nicaragüense, Nicaraguan, un puertorriqueño. a Pero Puerto puertorriqueño Rican. tiene el Well, beneficio Puerto porque es Ricans have territorio the americano, benefits, ¿verdad? Because they're part of America. Pero But si tú no eres un ciudadano americano, tú no tienes los mismos beneficios. if you're not a citizen of America, you don't have the same benefits. Pero ahora, But now, si tú eres el ciudadano de este país if you are a citizen of this y country tú miras las leyes, and you look at the laws, tú vas a tener muchos you're beneficios. going to have many benefits. Ahora, en el reino de los cielos es lo mismo. Now, in the kingdom of heaven, it's the same Tenemos que thing. entender que si somos ciudadanos del reino, We need to learn that when we're tenemos los citizens, beneficios que hay en el reino de there are Dios. benefits that come with Por the eso kingdom Jesús of God. dijo, venga a nosotros tu reino, That's why they say, "Come, your kingdom come." que manifiesta tu reino en la tierra. That your kingdom Se manifests recuerda, itself in en el this reino de world. los cielos no hay tristeza. Remember, in the kingdom of heaven, there's no En el reino de sadness. Dios no hay depresión. There's no depression. En el reino de Dios no hay pobreza. There's no En el reino de poverty. Dios no hay enfermedad. There's no sickness. Entonces cuando yo soy ciudadano del reino, So when I'm a citizen of the yo kingdom, puedo tomar posesión de esos I can beneficios take para mi vida. possession of these benefits into my life. Are you here with me? ¿Están aquí conmigo? Entonces, And so, ¿cómo se opera en el reino de los cielos? how do we operate in the kingdom of heaven? Como hablé, la palabra reino Like I said, the word kingdom es la palabra en el griego, la palabra basileia, is the word basileia in Greek, que significa realeza, which means royalty, reinar, to reign gobernar. and govern. Entonces, And so, vamos a entender el gobierno del reino en la tierra. let's understand the kingdom on earth. Entonces, en el reino de Dios también tiene sus leyes. So the kingdom of heaven also has its laws. Abra conmigo su Biblia en Mateo capítulo 5. Open your Bible to Matthew chapter 5. Mateo capítulo 5. Matthew chapter 5, El versículo 38. verse 38. Porque muchos, y escuchen esto ahora, Because many, and hear what I'm going to say now. muchos hablan que nosotros no vivimos en la ley, Many say that we don't live under the law, y está correcto. and that's correct. Nosotros vivimos bajo la gracia. We live under grace. Pero muchos dicen que ahora porque vivimos bajo la But gracia, many people say that because we live under grace now, no tenemos más esta carga, este peso, podemos hacer lo que nos da las ganas, we don't have this weight, we don't have this anything, and we can do whatever now. porque Jesús ya hizo todo por nosotros. Because Jesus already did everything for us. Y es verdad, Jesús ya hizo todo por And that's nosotros. true. Jesus did do everything Jesús for us. murió por nuestros He pecados, died for our sins. pero no para que nosotros fuéramos o continuáramos siendo pecadores. But not for us to be and continue being sinners. Entiendan esto. Understand this. Entonces, And so, cuando leemos en Mateo capítulo 5, when we read Matthew chapter 5, y aquí habla los estatutos del reino de Dios. and here it's talking about the statutes of the kingdom of God. Entonces empieza a decir, yo no vine aquí para cancelar la ley, And he says, I didn't come here to cancel out the law, pero yo vine aquí para cumplir la ley. but I came to comply with the law. Entonces empieza a hablar sobre las And bienaventuranzas. he talks about the beatitudes. Y dice en el versículo 8 de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, 38. Verse 38 of Matthew chapter 5. Dice así, It says this. ustedes han oído
que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Your ancestors have also taught, take an eye in exchange for an eye and a tooth in exchange for a tooth. Eso es lo que dice la ley. That's what the law says. Pero lo que dicen los estatutos del But reino. what does the statutes of kingdom? Pero the yo kingdom les say? digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te dio una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. However, I say to you, don't repay an evil act with another evil act, but whoever insults you by slapping you on the right cheek, turn the other to him as well. Algunos, como son muy espirituales dentro de la iglesia, Some as very spiritual people inside the church, entonces ellos dicen, bueno, Jesús habló para mí dar la otra fase. they say, oh, Jesus said to turn the other cheek, Después no dijo nada. and then he didn't say anything else. Entonces significa que yo puedo golpear después también, ¿verdad? That means I can hit him later, right? Es solo una y otra, después yo puedo ir It's también just y one hacer hit lo and que the quiero. other, No, and then no, I can no, do no. whatever I want. No. Continúa diciendo el versículo 40. It continues saying in verse Si alguien 40, te pone un pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévesela 2. and if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your cloak as well. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Al que te pide, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no te vuelvas la espalda. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. El versículo 43. Verse 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. You have heard what it was said, love your neighbor and hate your enemy. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. that you may be children of the Father in heaven. Él le hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen estos hasta los recaudadores de impuestos? If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing this? Brincando para el versículo 48, And going to verse 48, dice, it says, por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. ¿Estamos entendiendo acá? Are we learning here? Aquí empieza a decir los estatutos del reino. Here it's talking about the statutes of the kingdom. Si yo quiero ser un ciudadano del reino, If I want to be a citizen of the kingdom, yo tengo que estudiar las leyes del reino. I need to study the laws of the Yo kingdom. tengo que entender y yo tengo que practicar, yo tengo que vivir. I need to understand and practice and live. Yo no puedo decir que solamente soy un ciudadano I can't just say I'm a citizen y no cumplo la ley. and don't comply with the law. No vivo la ley, Don't live with the law. ni conozco la ley. You don't even know the law. Es muy interesante cuando estudiamos las realezas It's very interesting when we look at royalty o los reinos. and kingdoms. Una familia real, A royal family, cuando tiene vamos a decir, el rey, la reina tiene sus hijos, when the queen and the king have their kids, los hijos tienen sus estudios propios. the kids have their own studies. Y ellos, más que estudiar en conocimientos generales, And it goes further more in just learning general things. ellos tienen que estudiar realmente son las leyes. They need to learn the laws. ¿Y por qué tienen que estudiar las leyes? Now why do they need to learn the laws? Más de que los conocimientos generales. More than just general knowledge. Porque ellos están siendo formados Because they're being formed para gobernar. to govern. Nosotros somos llamados para gobernar en la We are tierra. called to govern on earth. Y nosotros estamos muy preocupados en solamente querer tener conocimiento general. And we're very worried about having knowledge, general No knowledge. estoy hablando que eso es malo, I'm not saying that's a bad thing. pero estamos buscando más conocimiento general de la historia, de lo que se está pasando, But we're learning more about general knowledge, about history, about de what's que conocer happening, realmente las leyes del reino. than to know the laws of the kingdom. Entonces nosotros tenemos que estudiar, And buscar, so we need to conocer study, la we need palabra. to learn, we need to seek the word. Por eso nosotros somos llamados a gobernar. That's why we're called to govern. ¿Sabes por qué la iglesia no tiene autoridad en contra un demonio? Do you know why the church doesn't have any authority against a demon? Porque no sabe cómo gobernar. Because they don't know how to govern.
no tiene autoridad. They don't have any authority. Un demonio una persona cae endemoniada Somebody falls demon possessed. y yo veo miles saliendo corriendo de And la I see iglesia thousands of people running away from the church porque no saben gobernar. because they don't know how to govern. Porque el día que entienden Because the day that you learn que nosotros establecemos el reino de Dios en la that tierra we establish the kingdom of heaven here on earth, y que nosotros tenemos la autoridad como embajadores de Cristo, and that we have authority as ambassadors of Christ, los demonios tienen que temer a the nosotros demons need to be afraid of us porque tenemos la autoridad de Cristo. because we have the authority of Christ. No sé si están me comprendiendo. No, I don't think you guys are understanding. Mira, yo ya miré personas echando fuera demonios Look, I've así. already seen people cast out demons En el nombre de Jesús. like this, in the name of Jesus. Pero parece que está con miedo But de it looks hablar, like they're ¿verdad? afraid to speak. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Está bien, está bien. It's okay, it's okay. Tranquila, It's okay, tranquila. calm down. Tranquila. ¿Pasó? That's it. No. No. Tenemos que tomar autoridad. We need to take authority. Tenemos que entender los mandamientos que está escrito en We la need to know palabra. the commandments that are Tenemos que written in the entender que word. somos llamados a gobernar. We need to know that we're Y vamos called a to decir, govern. ¿sabes qué, Satanás? And we need to say, you Tú know no what, tienes Satan? derecho sobre mi You casa. don't have any Tú no direct tienes right derecho to sobre do. mi You hijo. have no power No over tienes my derecho sobre mi child, familia. over my Te family. reprendo en el nombre de I Jesús. rebuke you in the Y name of establezco Jesus. el reino de And I Dios en mi establish the casa. kingdom of heaven on my home. Somos llamados a gobernar. We are called to govern. Pero tengo que entender las leyes But del we need reino. to understand the laws in the Yo kingdom. no puedo gobernar si yo no entiendo las I can't leyes. govern if I don't know the laws. Yo no puedo establecer el reino si yo no I can't entiendo las establish the leyes. kingdom if I don't know the laws. Y vivirlas, claro, And ¿verdad? live them, of course. Pero ahora también como un ciudadano del reino, But now, as a citizen of heaven, yo tengo que entender que hay un alimento en el reino. I need to understand that there's a food in the kingdom. ¿Se recuerda? Si yo voy a Brasil, Remember, if I go to Brazil, feijoada. feijoada. ¿Cuántos ya fueron buscar qué es la feijoada? How many of you looked up what feijoada El is? caldo, miraron, Oh, ¿verdad? she did. El caldo de frijoles like con the- carne de The cerdo. beans with the cerdo? Sí. Pork with pork. El mensaje tocó muchos acá en la iglesia, The message touched many people here in the church que cuando salí acá el domingo pasado, that when they left here on Sunday, ya me estaban preguntando, ¿ya comiste la comida de mi país? ¿Ya comiste la people comida de were mi like, have país? you eaten the food from my country? Have you eaten the food from my country? Ahora mi pregunta es, Now my question is, ¿ya comiste la comida del reino? have you eaten the food from heaven? ¿Ya te alimentaste con la comida del reino de Have you los eaten the cielos? food from the kingdom of heaven? ¿Qué es la comida del reino? What is the food from the kingdom of heaven? En Mateo 4, In Matthew 4, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, when Jesus is taken to the desert with the Holy Spirit, el demonio Satanás empieza a tentar a Jesús. the demon begins to tempt, Satan begins to tempt Jesus. Y el versículo 2 dice, And in verse 2 it says, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso es normal, ¿verdad? after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. 40 días sin comer, claro que tenía 40 hambre. days without eating, of course he was hungry. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se convierta en pan. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesús les respondió, And Jesus answered, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. it is written, man shall not live on bread alone, but also in every word that comes out of the mouth of God. Aquí en ese pasaje Jesús empieza a nos explicar un poquito lo que es el alimento del reino. Here in the passage, Jesus begins to explain a little bit about what the food from heaven En el is. reino de las tierras, In the kingdom of darkness, no, de la tierra, in the kingdom of earth, tenemos los alimentos normales, ¿verdad? El we have pan, regular la food, pasta, la bread, carne. pasta, meat. Pero acá Jesús empieza a decir, no, pero el alimento del reino But Jesus here, he says the food from the kingdom es todo lo que sale de la boca de Dios. is everything that comes out of the word of out of the mouth of God. Es lo que sale realmente del trono de Dios What comes from the throne of God para hacer realmente su voluntad. to truly do His will. Pero vamos a entender esto un poquito But mejor. let's understand this a little bit more. Va conmigo en Juan capítulo 4. Go with me to John chapter 4. En Juan capítulo 4 Jesús se presenta o
entra una historia de una mujer samaritana. In John chapter 4, it talks about a story about a Samaritan woman. Esta mujer está allá en el pozo. This woman is there at the well, Ella empieza ya a agarrar un poquito de agua. and she gets a little bit of water. Ustedes conocen la historia, You know ¿verdad? the story, of course, Entonces right? empieza ahí una conversación. So there's a conversation. Pero ¿dónde estaban los discípulos? But where were the disciples? Los discípulos habían justamente ido a otros lugares buscar The comida. disciples went exactly where they went to go find somewhere to get food. Ellos tenían hambre. They were hungry. Y ellos fueron a buscar alimento para que pudieran comer. They were hungry and they went to go find food so they could eat. Entonces, cuando ellos regresan And so when they come a donde back, estaba Jesús, where was Jesus? dice así, va conmigo, Juan capítulo 4, Go with me to versículo John chapter 30. 4, verse 30. Llegaron con alimento hasta Jesús. They got there with food for Y él dice, Jesus. Jesús, come la comida. And said, here you go, Jesus, eat some food. Y dice así el versículo 30. And it says this in verse 30. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos insistían, Rabí, come algo. They came out of the town and made their way towards him. And meanwhile, the disciples urged him, Rabbi, eat something. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó Jesús. But he said to them, I have a food to eat that you know nothing about. Entonces los discípulos empezaron a decir, ¿les habrán traído algo de comer? So the disciples started to think, then his disciples said to each other, could someone have brought him food? Dice Jesús, versículo 34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. My food, Jesus said, is to do the will of him who sent me to finish his work. Jesús se había alimentado con la comida del reino en aquel momento. Jesus had already filled himself La with the food comida of the del kingdom. reino es hacer la voluntad del The Padre. food of the kingdom is to do the will of Cuando God. nosotros estamos haciendo la voluntad del When Padre, we're doing the will of God cumpliendo su propósito, terminando lo que Él nos pidió para and doing hacer, what he told us to do, nos estamos nos alimentando con esa comida del reino. we're feeding ourselves with this food from the kingdom. ¿Cuántas veces How many times en viajes in que trips yo estoy enfocado en lo que yo tengo que hacer, cumplir la voluntad del that I'm Padre? focused on doing what I have to do about the will of God? Yo no tengo hambre. I'm not hungry. De verdad, el hambre se me va. For real, my hunger just disappears. ¿Por qué? Why? Porque me estoy alimentando con la comida del Because reino. I'm feeding myself Yo with the estoy kingdom, haciendo with la the food of voluntad del kingdom. Padre. I'm doing the will of the Father. Estoy me alimentando con la comida que sale desde el trono de Dios. I'm being full by the food that comes from the throne of God. Entonces en el reino de Dios también hay su propio alimento. And so in the kingdom of God, there's also their own food. ¿Cuál es el alimento? What's the food? Hacer la voluntad del Padre, hacer Doing la the will voluntad of de the Dios Father, doing the will of God, y terminar su obra. and to finish his work. Pero en el reino de los cielos, But in the kingdom of heaven, ahora vamos a entrar un poquito más fuerte, now we're going to ¿verdad? go a little bit stronger. También hay su propia música. There's their own music. En los gobiernos de la tierra, en los reinos de la tierra, In the kingdoms of this earth, in the governments of como this hablé, earth, tiene las músicas. there's the music. Tiene la samba, tiene el There's mariachi, samba, tiene there's rock and mariachi, roll, there's rock, ¿verdad? El reggaetón. right? The reggaeton. Tiene las músicas de estos reinos. There's the music of these kingdoms. Pero en el reino de los cielos But in the kingdom of heaven, también tiene su propia there's música. also their own music. En Salmo 144, In Psalms 144, versículo 9. verse 9, Salmo 144, versículo 9. Psalms 144, Versículo 9. verse 9. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo. Con el arpa de 10 cuerdas te cantaré salmos. I will sing a new song to you, my God, on the 10-stringed lyre that I make music to you. Cantaré, oh Dios, un cántico nuevo. I will sing a new song to you. Va conmigo en Salmos capítulo 40, Go with me to Psalms chapter 40, versículo 2. verse 2. Salmos capítulo 40, Psalms chapter 40, versículo 2. verse 2. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pántano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme.
He lifted me out of a slimy pit and out of the mud and mire. He set my feet on the rock and gave me the firm place to stand. Estábamos en las tinieblas y ahora Él me trae a un lugar firme en su We reino. were in the darkness and now he takes me somewhere where it's firm. Where Y it's strong. ahora, versículo 3, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. So verse 3 says, He put a new song in my mouth, a hymn to praise our God. Many will see and fear the Lord. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el And Señor. put their trust in Him. Déjame leer dos otros pasajes, Let me read two more porque yo passages. quiero dejar esto bien claro. Because I want to make this really clear. Efesios capítulo 5, vamos al Nuevo Testamento. Ephesians chapter 5. Efesios capítulo 5, versículo 19. Ephesians chapter 5, verse 18. 19. Efesios 5, 19 dice: It says, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. speaking to one another with psalms, hymns, and songs for the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Qué lindo, ¿verdad? How beautiful. Otro pasaje, Another passage. Apocalipsis 5, Revelations 5, versículo 8 al 10. verse 8 to 10. Apocalipsis 5, versículo 8. Revelations 5, verse 8 to 10. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se prostraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. And when he had taken it, the four living creatures of the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, in which the prayers of God's people. Versículo 9. Verse Y 9. entonaba este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y que tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to open the seals, because you were slain. With your blood you purchased for God's persons for every tribe, language, people, and nation. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. And you have made them to be the kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. Ahora no, me escuchen esto ahora. Now listen to this. Que esto es algo que se habla muchísimo en nuestro tiempo. This is something that many people say in this time. ¿Hay problema en escuchar una música del mundo? Is there something wrong with listening to secular music? Depende. Depends. Si tú eres carnal, If you're carnal, no hay problema. that's not a problem. Si tú perteneces al reino de esta If tierra, you're from the kingdom of this earth, no hay problema. there's no problem. Me pregunta, ¿te gusta la samba? My question is, do you like samba? No. No. Hip hop? Hip hop? No. No. ¿Te gusta el rock and roll? Do you like rock and roll? No. No. ¿Qué te gusta? What do you like? La música del reino. I like the music Porque of yo the soy kingdom. ciudadano del reino. Because I'm a citizen of the kingdom. No, se van a aplaudir, No, aplaudan if de you're gonna verdad. applaud, give a hand of applause. No hay mejor música para escuchar. There's no better music to listen to. Mira, si tú naciste Listen, if you were born en Brasil, in Brazil, tú naces ya con la samba y el fútbol, you're ¿verdad? born with already samba and football. Pero cuando somos nacidos de But nuevo, when you're born again, nosotros ahora somos nacidos con una música nueva. we're now born with a new music. No necesito escuchar las músicas de este reino. You don't need to listen to the music from this kingdom. ¿Para qué necesito escuchar una música de este reino? Why do you need to listen to the music of this kingdom? Para agarrar una inspiración para cantar para Dios. To get inspiration to sing a song to God. Yo voy fuerte en lo que voy a hablar I'm going acá. to be very strong with what I'm going to say here. Y no me importa, ojalá que se ponga viral esta parte. And I hope this part goes viral. Yo escucho cantantes cristianos famosos I listen to very popular Christian que musicians dicen que escuchan músicas del mundo that say they listen to secular para se music inspirar porque son buenos músicos to get inspired because they're good musicians, y se inspiran para tocar mejor para Dios. and they get inspired Come on, to church. sing, to play Nosotros no better for necesitamos de esto. God. We don't need this. El Dios creador, Our Él God, creó la música, He created Él te music. puede dar la He inspiración. can give you the inspiration. Podemos ser mucho mejor que ellos. We can do a lot better than them. Cuando somos ciudadanos del reino, When we're citizens of the kingdom, cantamos we canciones sing songs espirituales. that are spiritual. Mira lo que dice, lo que leímos acá en Efesios. Look at what we read here in Ephesians. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos
y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ephesians 5:19. Está bien, vamos. Estás hablando que estamos cantando It canciones, says here we're singing music, canciones espirituales. spirit music. Es mucho más que una letra que muchas veces estamos solamente leyendo y repitiendo. And it's more than just listening, looking at the lyrics and just singing and repeating it. Es cuando realmente de repente empezamos a cantar. It's when you truly begin to Empezamos a sing. declarar el cuánto amamos When Él. you truly begin to declare how Mira much you qué love lindo Him. acá los ancianos allá en el cielo. Look at how beautiful it was De here, the repente ellos elders. empiezan a cantar un cántico nuevo. They begin to sing a new Ellos song. empiezan a decir, digno eres de They recibir said, el worthy rollo you are to escrito get the scroll y de romper sus sellos. and to break the seals Porque fuiste sacrificado because you were y sacrificed con tu sangre and with your blood compraste para Dios you purchased with God gente de toda la raza, lengua, persons of every pueblo race, language, nation, y nación. and nation. Ellos empezaron a cantar un cántico They nuevo. began to sing a new song. La iglesia necesita aprender a cantar The cánticos church needs to espirituales, learn how to sing new songs. cánticos nuevos, New songs. una adoración espontánea. Spontaneous worship. We need to learn. Necesitamos aprender. Tenemos que aprender, We need to amados. learn. No solamente repetir canciones Not just repeat music en nuestras casas, in our homes, en el carro. in the car. Tenemos que aprender. We need to learn. Pasó algo especial esta semana en la vida de Monique. Something very special happened in the life of Monique. Me agarro un micrófono para Monique. Monique, pasa aquí rapidito. Como empecé este mensaje la semana pasada, Like I started this message last week, y yo hablé que nosotros tenemos que establecer el reino de Dios. and I said that we need to establish the kingdom Tenemos of que God. poner el reino de Dios en primer We lugar. need to put the kingdom of God in first place. Monique esta semana pasó por una situación un poco complicada. Monique this week went through a situation that was a little bit complicated. Monique es realtor Well, Monique is a realtor, y ella estaba con un cliente and she was with a client, y los negocios ya estaban listos ya para ceder. and everything was ready to go through. Y de repente una de las compañías de títulos vio algo malo en la propiedad que se estaba para And then vender de su suddenly one of the cliente. companies saw that there was something wrong with the property for her client. Y apareció allá algo de impuesto, algo apareció, ¿verdad? De $145,000 en contra del terreno. 100. Federal tax lien of $145,000. No se iba a poder concretizar. It wasn't going to be able to complete. Entonces ella estaba preocupada y haciendo llamadas, llamando a otras compañías de títulos. And so she was calling, trying to find another companies with titles, Pero ella se recordó de algo. but then she remembered something. Poner el reino de Dios en primer Put lugar. the kingdom of God in first place. Entonces dice que And so it says, a las 4:30, cuando ella se recordó de esta palabra, at 4 o'clock in the morning, when she remembered, 4:30 ella p.m., dijo, no voy a estar ansiosa. she said, I'm not going to be worried. Señor, está en tus manos. God, it's in your hands. Yo voy a poner tu reino en primer I'm going lugar. to put your kingdom in ¿Y first qué place. empezaste a hacer? And what happened? Yo empecé a alabar al Señor I began to worship God. y empecé a alabar con todo mi And I began ser to worship with all my being. y puse esa canción que dice Worthy is the I put that Lamb. song. Y mi corazón empezó a sentir la presencia de Dios. And my heart began to feel the presence of God. Yo solamente levantaba mis manos And I just lifted up my hands. y decía, You are awesome, God. You are awesome, God. You are awesome, God. Y yo veía And I saw líquido, algo como miel saliendo de mi boca. liquid like a honey coming from my mouth. Algo grueso, Something thick con color de oro. with color, the golden color. Y iba hasta al techo. And it would go up to the ceiling. Y cuando llegaba al techo se abría así como un líquido que se pone en el suelo. And it opened. It looked like Like it a puddle? opened up like it was like a puddle, like it was pouring out. Y de repente And all of a sudden, hizo un hueco por el techo. it did a hole into the ceiling. Y yo sentí algo And I felt sobrenatural. something supernatural. Yo sentí las dimensiones se juntando. I felt the dimensions coming together. Yo ni puedo I explicar, can't even explain. pero yo solamente veía un piso, But I just saw a floor sin defectos, a floor without any defect, sin enmiendas. without anything.
Y yo sabía que yo estaba junto con el And I Señor. knew I was with God. Yo sentía que estaba en la sala del trono. I felt like I was in the throne room. Yo no vi al Señor, I couldn't see the Lord, pero yo solamente alababa, but I just alababa. worshipped and worshipped. Yo no quería salir de esa And I didn't want to presencia. leave this presence. No quería abrir mis ojos. I didn't want to open my eyes. Y después de 30 minutos, And after half an hour, pasaron las 5 horas. 5 o'clock went by. Y cuando yo miré, And when I looked, mi teléfono tenía un email my phone had an email que ese problema de $145,000 that this dólares. problem. Espera aquí un momento. Las compañías todas cerraban a las 5. Oh yeah. Every company closes at 5. These companies close at 5. Entonces, ella dejó de hacer lo suyo para poner el reino de Dios en And primer so she lugar. stopped doing what she was supposed to be doing. Ella And she empezó put a the kingdom cantar of un God cántico first. nuevo. She began to sing a Ella new empezó a worship, cantar la canción del a reino. new song of the kingdom. Y hasta ahora cuando el pastor dice, it just makes me, I have And even when the goosebumps. pastor talks about this, I get goosebumps Inglés Porque, con inglés, está bien. because, because, oh man, Ok, adelante, go ahead. porque yo hace tiempo hablé con mi esposo. because of a while, I talked to my husband. Yo estoy pidiendo al Señor para requests. Yo pedí al Señor, Señor, And I asked the Lord for requests. yo quiero cantar que tú quieres oír. I said, God, I want to sing what you want to hear. ¿Qué quieres que yo cante a ti? What do you want me to sing to you? What do you want to hear in my worship? ¿Qué quieres escuchar de mi adoración? Y con esto se juntó todo. And when this all came together, Después de las 5 de la tarde after recibí, 5 o'clock in the afternoon, recibí este email I got this email que el problema imposible that this impossible problem, de $145,000 con el gobierno de los Estados Unidos that $145,000 with the government of the United States, estaba resuelto. it was resolved. El Señor es grande, hermanos. That God is great. Y cuando ponemos su reino en primer And lugar, when we put his kingdom in first place, el imposible es the posible. impossible is possible. Amén, amén. ¿Están entendiendo, mis amados? Are you understanding Cuando ponemos el reino de Dios en primer that lugar, when we put the kingdom of heaven in first place, cuando empezamos a actuar como ciudadanos del when reino, we begin to act like a citizen of the kingdom, traemos las dimensiones, traemos el reino en la tierra. we bring the dimensions, we bring the kingdom of heaven. Mira a la persona que está a la par Look at the tuya. person next to you Y al decir, tú eres un ciudadano del and say, you reino. are a citizen of the kingdom. Tú no necesitas de las músicas de este You mundo. don't need music from this world. Tú no necesitas. You don't need it. Necesitas músicas del reino. You need music from the kingdom. Qué lindo escuchar esto, ¿verdad? You need to learn this, right? Pero en el reino de los cielos In the kingdom of heaven, también tiene su propio idioma. you need your own language. Como hablé, yo no puedo ir allá al Líbano So, like I said, you can't go to Lebanon y querer hablar portugués and want to learn and want to speak Portuguese o hablar en español. or Spanish. Mira, tú vas a ver la diferencia cuando tú llegas a una nación Look, you're going to see the difference when you go to a y nation tú hablas por lo menos un poquito la palabra o la lengua de la nación. and you say a little bit of the and you hear a little bit of the language. Por ejemplo, yo siempre cuando llego a Israel, For example, whenever I go to Israel, yo entrego mi pasaporte. I give my La passport. primera cosa que yo The hablo first thing I es say is Shalom, Boker Tov. Shalom, Boker Tov, Hablo La Paz, buenos días, ¿verdad? Boker Tov. which is hello, peace. Entonces, la persona de la migración ya me da una sonrisa. And the immigration guy already smiles at me. Ay, ¿tú hablas hebreo? Oh, you speak Hebrew? No, solamente esto. And I was like, no, just that. Pero eso ya es suficiente, But that's enough porque ya agrada a la persona. because that already pleases the person. Es interesante cuántas personas a veces yo conozco americanos It's very interesting that whenever a lot of people that I know, Americans, y cuando vienen a platicar conmigo quieren agradarme. whenever they come to me wanting to make me happy, Es así, They yo say, hablo un poquito de español. I speak a little Spanish. Dice, qué bueno, yo hablo portugués. And I'm like, okay, that's good. I speak Anyway, Portuguese. Anyway, the intention was good. la intención fue buena. Porque las personas quieren hablar el idioma para agradarte, ¿verdad? Cuando Because the sabe people que want to speak the language to cuando make tú you eres de un happy. reino diferente. Because when it's a different kingdom. Pero cuando ahora hablamos que somos ciudadanos del But reino, whenever we speak about being a citizen in the kingdom, tenemos que entender que en el reino de Dios hay un lenguaje, we need to learn that in the kingdom of God there's a language. hay un idioma. There's a language. 1 Corintios capítulo 14, 1 Corinthians chapter 14, versículo 2. verse 2. 1 Corintios capítulo 14, 1 of Corinthians chapter 14, versículo 2. verse 2.
Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. 1 Corinthians 14, verse 2. For anyone who speaks in tongues does not speak to people, but to God. Indeed, no one understands him, and they utter mysteries by the Spirit. ¿Qué dices acá? What does this say? Cuando yo empiezo a hablar en lenguas, When you begin to speak in yo no language, estoy hablando un lenguaje para nada entender aquí you're en not este speaking a mundo. language so anyone in this earth can A understand, no ser que esta persona tenga el don de interpretación de lenguas. unless they have the interpretation of tongues. Como estamos haciendo acá, Like ¿verdad? we're doing here. Uno habla, otro traduce. One says something, one translates. Al contrario, yo estoy hablando el lenguaje del reino. But instead, you're speaking the tongue of the kingdom. Muchos no entienden el poder que hay hablar el lenguaje del reino. Many don't understand the power that comes with speaking in tongues. Entiendan esto. Listen, understand this. Hay una película antigua, yo me olvidé el nombre de There's an esta old TV show, película. I don't remember it. Es but de un capitán ahí que el navío fue secuestrado It's allá about a captain that had a ship that was en taken Somalia. in Somalia. ¿Ah? De Tom Hanks, sí, no me with recuerdo Tom el nombre Hanks. de I la don't remember the película. title, but Anyway, miren lo que sucede. Y eso es una historia real. this is a real story. But listen, El navío es secuestrado por el enemigo. the ship is taken is taken with the enemy. Ahora el capitán, que es un ciudadano So americano, now the captain, who's an American citizen, había varios ciudadanos en este navío, pero el capitán era americano, there are many citizens in this ship, but the captain is an American. empieza a hablar en inglés en su lenguaje, He begins to speak in English in his language, pidiendo ayuda porque está en peligro. asking for help because he's in danger. Ahora, ¿qué sucede? Now what happens? Como un americano, How can an American, el as an American, reino de Estados Unidos tenía la obligación de rescatarlo y ayudarlo. the kingdom, which is the United States, has this responsibility to get the ship back. Y el gobierno de Estados Unidos ahora envía los mejores soldados, So the United States brings and takes and sends out los the best mejores soldiers, guerreros, the best warriors, los mejores navíos, the best ships, los mejores the aviones best planes para rescatar su ciudadano. to rescue their citizen. ¿Por qué? Porque en un momento él empieza a hablar en lenguas y empieza a decir, ayúdame, ayúdame, estoy en peligro. Because he begins to speak in his language and he says, help me, I need help. Lo mismo sucede en el reino. It's the same thing in the kingdom. Cuando nosotros empezamos a orar en lenguas, When we begin to speak in tongues, la persona que está a mi lado no va a the entender. person next to you won't Los understand. demonios no van a entender, The demons aren't gonna understand. pero el cielo va a entender. But the heaven will Dios va a understand. entender. God will Y Dios va a understand. enviar los mejores ángeles. And God will send the Dios best va a enviar angels. el ejército He will send the whole para army rescatar en su to momento rescue you in difícil. your moment of weakness. Mira qué interesante esto. Listen how interesting Una vez this is. estaba predicando en un congreso en México One de time líderes, de I was pastores. preaching at a conference in Mexico, Y los pastores después estaban platicando conmigo. and the pastors later, they were talking with me, Y no sé por qué entró en ese asunto, porque yo no prediqué nada de and I don't know esto. why they got into the subject because I didn't preach anything about this. Pero ellos estaban me hablando de un grupo de como 7, 8 pastores que estaban viajando acá en Estados But they were Unidos. they were talking about a group of pastors that were coming, They're traveling here in the that were United traveling States. in the United States. Eran como entre 7 y 8. There were about between 7 and 8 people that Ellos were there. rentaron un carro They rented a car, y estaban viajando por Nueva York y estaban visitando algunos estados. and they were coming through New York and visiting different states. Y de repente un carro de policía los paró. And then all of a sudden a police car stopped Ellos them, no hablaban inglés and they didn't speak any English, y no sabían por qué habían sido parados. and they didn't know why they were stopped. Entonces mientras están allá todos parados, And so while they were there, all desesperados, hablando all español, getting desperate, speaking Spanish, el oficial no sabía nada de lo que estaba hablando. the officer didn't know anything El that they were oficial saying. va al carro y llama más refuerzo. And the officer gets his walkie-talkie and calls for more reinforcements. Y de repente llegan más 3 carros de And all of policía. a sudden, 3 more police cars Ahora come. estos pastores están desesperados. And now these pastors, they're desperate. Y los policías están hablando fuerte con ellos. And these officers are speaking Y ellos rough sin saber lo que estaba aggressively with them, and sucediendo. they didn't even know what was happening. No sabía si estaban rápido, no sabía lo que They había didn't know if they were sucedido. speeding, they didn't understand. Y de repente un pastor del nada empieza a orar en lenguas. And then all of a sudden, one of the pastors begins to speak in tongues, pray Y in empezó a tongues, orar en lenguas. and began to pray in tongues. Y el policía lo sí, para. And the police officer was like, stop. Y él no sabía que estaba diciendo para. And he didn't know he was saying Entendió que stop. un otro después que lo dijo, ¿verdad? He said it Porque later because somebody y else stop, understands. everybody knows, ¿verdad?
Algunos van a saber lo que significa la palabra stop, para. So a couple people will know what stop means in Entonces English. uno de los pastores entendió, pero este no había entendido. So another pastor understood, but that one that was praying Y él didn't continuó understand. orando en lenguas. So he continued to speak in Y tongues. este hombre continuó diciendo, para. And the officer was like, stop. Y él continuó orando en And he lenguas. continued to speak in tongues. Pasaron algunos A minutos. couple minutes went by. El otro oficial salió y vino. The other officer came and said, Usted habló con los oficiales he allá. spoke to the other officers. Ellos no entendieron nada They didn't understand anything. y los dejaron ir. And they just let them go. Lo dejaron ir. They just let them go. ¿Cómo? What? How? Porque él empezó a hablar el lenguaje del reino. Because he began to speak the language of heaven. Y el Señor envió los ángeles. Algo pasó, And algo God sent the sucedió. angels, something happened, something occurred. Y hubo ahí una libertad, hubo una provisión, hubo ahí And there was this provision, un there was milagro. this miracle. Porque ellos iban a para la cárcel por alguna razón que nosotros no sabemos hasta hoy. Because they were going to go to jail for some reason that we still don't know Como why. cuando oramos en lenguas, When we speak in no tongues, hablamos al hombre, we're not speaking to man, pero hablamos a Dios. but we're speaking to God. Marcos capítulo 16, Mark chapter 16, versículo 16 al versículo 17. verse 16 to verse 17. Marcos 16, Mark chapter 16, versículo 16 al versículo 17. verse 16 to 17. El que crea y sea bautizado será salvo. Estamos hablando de un ciudadano del Whoever reino. believes and is baptized will be saved. I'm talking about the king of citizens of the kingdom. Pero el que no crea será condenado. But whoever does not believe will be condemned. Estas señales acompañarán a los que crean. And these signs will accompany those who believe. Estas señales acompañarán And these signs will accompany los ciudadanos del reino. the citizens of the kingdom. Van a acompañar a los que gobiernan. They will accompany people who govern. Y dice, And it says, en mi nombre in my name, expulsarán demonios. they will drive out demons. Hablarán en nuevas They will lenguas. speak in new tongues. Porque cuando somos ciudadanos del reino, Because when we're citizens of the una kingdom, lengua nueva será dada a nosotros. a new language will be given to us. Tenemos que creer, tenemos que tener este lenguaje del cielo. We need to believe, we need to understand Tenemos this que language. romper algunos paradigmas We need to break some paradigms que existen en nuestra mente sobre hablar el lenguaje del cielo. that exist in our mind about speaking in Como this lee, language of the heaven. algunos piensan que solamente puede hablar en lenguas Like I said, some people believe that just speaking in tongues, cuando están llenos del Espíritu Santo. only when they're filled with the Holy Spirit. Tienen que sentir la presencia del They Espíritu have to feel Santo. the presence of the Holy Spirit. Ay, yo tengo que sentir. Cuando yo siento, Oh, I yo have puedo to- hablar I en have to lenguas. feel, and then when I feel, I can speak in tongues. Pero cuando una lengua te es dada, But when a language is given, tú no tienes que sentir. you don't have to feel. Ya te fue dada. It's already given. Tú ya sabes. You already know it. Por ejemplo, si yo empiezo a orar en lenguas ahora, For example, if I say speak in tongues tú no now, vas a decir, yo tengo que sentir you're not going to primero. be like, hold on, I gotta feel it first. No, No. es como decir, It's like saying, yo estoy hablando ahora en español con todos I'm ustedes. speaking in Spanish with all of you. She's speaking English. Ella está hablando en inglés. Y si yo quiero hablar con mi esposa que está ahí atrás And if I want to speak to my wife who's back there, y voy a hablar en portugués con ella, and I'm going to speak in Portuguese with her, yo no voy a decir, espera un poquito, I'm not going to say, hold on, déjame sentir. let me feel it first. Ahora siento. Okay, now I feel it. Ahora puedo hablar em Now I can português. speak in Portuguese. Sei que você vai viajar daqui um pouquinho, toma cuidado. Viaja segura, vai pela sombra. ¿Verdad? Eu não necessito sentir, I don't need to feel it porque el lenguaje já está. because the language is Eu already there. solamente miro a ella I just need to look at her e empiezo a falar em and begin to português. speak in Portuguese. Se eu quero falar com Mitchell, If I want to talk to Mitchell, I just look to him solo miro a él and start speaking English. y hablo en inglés. If I want to speak to Nora, Si quiero hablar con I Nora, just look to Nora solo miro a Nora and I start to speak in English. y hablo en inglés. Se quero falar com David, If I want to speak to David, solamente miro a David just look at David e empiezo a falar em espanhol. and speak in Spanish. Se eu quero falar em português com Monique, If I want to speak in Portuguese with Monique, eu só olho para Monique, I just speak to her, eu somente olho para ela I just look at her, e começo a falar em português and com I ela. begin to speak in Portuguese with her. Estão entendendo? Are you understanding? Now, if I want to talk to God, Si quiero hablar con Dios, se quero hablar el lenguaje del if I reino, want to speak the kingdom I of just heaven, start to speak. Ricantara la Solo empiezo a mashuriandara hablar. la masuria, because the language is in me. porque el lenguaje está en mí.
Tenemos que romper algunos We need paradigmas. to break these paradigms. Entender que cuando somos ciudadanos And del understand that reino, when we're citizens of the kingdom, yo ya tengo el we lenguaje. already have the Y language. si tú todavía no tienes And if you lenguaje still don't have the language, y tú eres ciudadano del reino, and you're a citizen of the la kingdom, promesa es para ti. the promise is La for you. promesa es tuya. The promise is Tú yours. tienes que creer. You need to El que believe. cree Those who believe y fue bautizado and are baptized será salvo. will be saved. Y estas señales And these signs acompañarán a los que creen. will accompany those who believe. En mi nombre In my name, echarán fuera demonios they will cast out demons. y hablarán en nuevas they will lenguas. speak in a You new are going to tongues. speak in a new Y van a language. hablar en un nuevo idioma. Van a hablar en una nueva lengua, They're going to speak in a new tongue, que es la lengua del reino. which is the language of the kingdom. ¿Y sabes qué? And you know what? Tenemos que orar más en We need to lenguas. pray more in Yo tongues. sé que la Biblia habla que cuando oramos en lengua, I know the Bible says that when we speak in oramos tongues, para nuestra propia we pray edificación. for our own edification. Pero ¿sabes qué? But you know what? Nosotros estamos en guerra aquí en la tierra. We are in war here on earth. Y tenemos que guerrear con el lenguaje del reino de los cielos. And we need to fight in the language of the heavens. Tenemos que guerrear realmente, empezar a orar y orar y We need orar to más en pray and lenguas. battle and pray No more in estar tongues. apenados. Not be ashamed. No estar como que, no, realmente like, orar oh, como No, gobernando. but truly pray like you're governing. Empezar a orar en lenguas. Begin to pray, speak in Y tongues. realmente empezar a deshacer toda la obra de maldad sobre este And lugar. begin to undo any bad things and the evil things from this place. Cuando oramos en When lenguas. we speak in tongues. Entonces, como ciudadano del reino, And so as a citizen of the kingdom, existen los estatutos del reino, there's the laws of the kingdom. existe la comida del There's reino, the food of the kingdom. existe la música del There's the reino. music of the Y kingdom. quisiera llamar los músicos ya aquí a frente. And I want to bring up the worship Vamos a team. cantar la música del reino. We're going to sing the Y yo music, quiero que a song ustedes from the aprendan heaven. en sus casas, And I want you to learn in en your su homes, carro, in your car. donde están, aprendan a escuchar you are. músicas del reino. Begin to learn how to speak, Canten how músicas to sing in del songs. reino. Sing songs of the kingdom. Tú eres un ciudadano del reino. You're a citizen of the kingdom. Tenemos el idioma del reino. We have the language of the kingdom. Empiece a hablar la lengua del Begin reino. to speak the Y language yo of sé the que me kingdom. falta todavía uno, And I know that I have one more left, que es la moneda del reino. which is the currency of Y the nosotros kingdom. vamos a dejar esto para el otro domingo, And we're going to leave that for next porque el Sunday. tiempo sí ya avanzó fuerte Because acá, the time ¿verdad? has already gone by. Pero el otro domingo damos la But continuación. next Sunday we continue. Hablamos cuál es la moneda que se usa en el reino de We los talk about the cielos. currency that they use in the kingdom Y of voy a heaven. ver que yo cuando quiero manifestar o trabajar o operar en el reino de los And cielos, we're going to see that whenever we want to operate, whenever we want to yo tengo que manifest usar in la the kingdom, moneda del reino. we need to use the currency of Yo the no heaven. puedo negociar en Estados We Unidos can't negotiate in the United States con pesos de México, with pesos from Mexico, con reales de with Brasil, reales from Brazil, con shekels de with Israel. shekels from Israel. Yo tengo que manejar con qué, con You dólares need to exchange currency with en el reino de dollars Dios in the kingdom of para heaven manifestar o para operar en el to reino. manifest and to operate in the kingdom. Yo tengo que saber la moneda del reino. You need to know the currency Y of si the ustedes heaven. quieren saber cuál es la And moneda if you del want to know reino, the currency, no te lo pierdas domingo don't miss out on Sunday a las 11 de la at mañana. 11 o'clock. Continuamos con este We're going to mensaje. continue with this Póngase de message. pie en su lugar. Please stand.